Padre Pío de Pietrelcina. Francesco Forgione, más conocido como Padre Pío, nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo al sur de Italia. Sus padres se llamaban Horacio Forgione y María Josepa D'Annunzio. Fue bautizado un día después de su nacimiento. Vivió su infancia y sus años de juventud en Pietrelcina, en un ambiente campestre, sereno y tranquilo, entre la casa, la escuela y la iglesia. La idea de entregar su vida por completo a Dios estuvo presente desde pequeño. Uno de sus directores espirituales, el capuchino, Padre Agostino Daniel, contó que a los 5 años de edad comenzaron los éxtasis y apariciones para el Padre Pío. Otro de sus directores espirituales, el Padre Benedetto Nardella, en alguna de sus notas indicaba: a los 5 años ya siente la necesidad de entregar su vida al Señor. Sobre el altar se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús, que le hace señas de acercarse y le coloca la mano en la frente. Desde aquel momento sintió crecer el fervor en él, de amarlo y de entregarlo todo a Jesús. A los 12 años recibió la primera comunión y al año siguiente recibió la confirmación. Francesco deseaba llegar a ser un fraile capuchino. Su deseo se realizaría el 6 de enero de 1903, cuando entró en el convento de Marconi, en el noviciado de frailes menores capuchinos de la provincia religiosa de San Angelo, en Italia. El 22 de enero de 1903 vistió el hábito capuchino y tomó el nombre de Hermano Pío. El 22 de enero de 1904 emitió la profesión de votos simples y a continuación fue transferido al convento de Santa Elia de Pianici, en Campobasso, el cual el 27 de enero de 1907 emitió la profesión de los votos solemnes. Durante los años 1904 y 1909, el Padre Pío viajó por varios continentes para completar sus estudios escolásticos y teológicos. Estuvo obligado constantemente a regresar a su casa por motivos de salud. El 18 de julio de 1909 fue ordenado diácono en la iglesia del convento de Marconi. Siempre, por razones de salud, el hermano Pío se vio obligado a permanecer en Pietrelcina, acogido por su familia. A finales de 1916 fue asignado al convento de Santa Ana en Foggia. El 10 de agosto de 1910 fue nombrado sacerdote en la capilla del Duomo Benevento, con la presencia únicamente de su madre, ya que su padre había emigrado a América. Su permanencia en Pietrelcina se caracterizó por ejercer en el ministerio sacerdotal, en colaboración con el párroco, desde una vida de plegarias intensas hasta una constante correspondencia con sus padres espirituales. Desde septiembre de 1911 empezaron a aparecer en sus manos los primeros estigmas no permanentes. El acontecimiento se repitió prácticamente cada semana, hasta 1918. En este periodo el Padre Pío estaba siempre enfermo, sujeto a constantes acosos, particularmente diabólicos, y visitado por múltiples visiones celestiales. El 6 de noviembre de 1915 fue llamado a las armas, en el distrito de Benevento, y transferido inmediatamente a Nápoles. Su breve época militar fue interrumpida debido a las largas licencias médicas, y termina el 16 de marzo de 1918, cuando por sus pésimas condiciones lo dan de baja. El 28 de julio de 1916, acompañado del padre Paulino, llega por primera vez a San Giovanni de Rotondo. En aquel convento retenido provisionalmente y se convierte en su residencia hasta su muerte. En los primeros 2 años, el Padre Pío continuó su correspondencia epistolar con sus directores espirituales, con sus hijos espirituales y con las numerosas almas que se reunían ante él. En el convento recibe el cargo de director y docente de los seminarios. Llegando el momento justo, se forma alrededor del Padre Pío un grupo de fieles deseosos de seguirlo espiritualmente. Nace el primer grupo de oración. En 1918 fue para el Padre Pío un año rico en fenómenos místicos y dones divinos. Del 5 al 7 de agosto recibe la transverberación del cuerpo. El 20 de septiembre aparecen los estigmas.
En el periodo de 1919 a 1931 fue muy movido y doloroso en la vida de él. En 1919 surgieron algunos artículos periodísticos sobre la estigmatización del Padre Pío y se inician rumores de locura, cada vez más abundantes, dirigidos hacia el convento de San Giovanni de Rotondo. Los devotos concurren principalmente para escuchar su misa y para hacerse confesar. Se inicia el vórtice de las calumnias y acusaciones en contra del Padre Pío. La Santa Sede se vio obligada a intervenir, imponiendo restricciones al Padre Pío y disponiendo su alejamiento del convento de San Giovanni de Rotondo. Esta división provocó una fuerte reacción de los devotos, los cuales se alzaron preocupados sobre la posible transferencia del Padre Pío. La orden se suspende poco después. Paralelamente se realizan numerosas inspecciones médicas y espirituales de parte del Tribunal Supremo de la Santa Sede. El Padre Pío en este periodo continuó su vida de plegarias apostólicas, en el ministerio de la confesión, en la perfecta obediencia a sus superiores y a la jerarquía eclesiástica. El 9 de junio, la Santa Sede ordenó al Padre Pío la suspensión de todos los ministerios, con excepción a las misas que habría tenido que realizar solo y sin fieles, en la capilla interna del convento. Durante todo este periodo de segregación, que duraron hasta el 15 de julio de 1933, la vida del Padre Pío se desenvolverá así: aproximadamente 2 horas para la celebración de misa, plegarias y oraciones hasta el mediodía, interrumpidas por aproximadamente 1 hora de estudio. En la tarde más plegarias hasta el atardecer y hasta la medianoche. El 16 de julio de 1933, el Padre Pío recibió el permiso para celebrar nuevamente la misa en la iglesia. Sucesivamente le viene otorgada la facultad de confesar solo a hombres y algunos meses después a las mujeres. Retomó su ministerio, mártir del confesionario. Las penitencias que ocurren para recibir la absolución sacramental crecen de manera impresionante. Los superiores del convento están obligados a disponer de un sistema de reserva para poder manejar la gran cantidad de personas y mantener el orden. Los fieles también concurren numerosos para participar en su misa. La iglesia del convento es incapaz de contener tantas personas, tanto así que el 5 de junio de 1954 el Padre Pío se vio obligado a celebrar la misa al aire libre en la plaza exterior de la iglesia. Durante este periodo se registran visitas de ilustres personajes, intelectuales y políticos provenientes de toda parte del mundo. El Padre Pío fundó los grupos de oraciones en respuesta a las apremiantes apelaciones del Papa Pío XII, que invitaba a la plegaria. Durante los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, el Padre Pío fue un ángel esperanzador de numerosas esposas y madres que iban con él a pedir oraciones dedicadas a sus seres queridos que se encontraban en combate y tener noticias de suerte. También en este periodo de relativa calma no faltaban las penumbras. En particular, las cartas anónimas desacreditaban su consulta moral. El Papa Giovanni XXIII ordenó posteriores investigaciones sobre el Padre Pío, y un decreto de la Santa Sede condenó algunos libros no autorizados sobre la vida y obra del Padre Pío. En un periodo en el que el Padre Pío comenzó a esforzarse por beneficiar a la sociedad, esfuerzos que tuvieron un crecimiento increíble. El 19 de mayo de 1947 comenzó la construcción de un hospital que el santo de Pietrelcina ha deseado enormemente, llamado Casa de Alivio del Sufrimiento. El 5 de mayo de 1956 se inauguró el hospital Casa Alivio del Sufrimiento, una estructura hospitalaria tecnológicamente a la vanguardia para hacer frente a arduas exigencias clínicas. El 2 de julio de 1956 se iniciaron las labores para la construcción de la nueva iglesia, para hacerle frente al constante aumento de devotos. De 1956 a 1958, inauguración de asilos, escuelas y de un centro de formación profesional. El 1 de julio de 1969, consagración de la nueva iglesia dedicada a Santa María de las Gracias. Una misteriosa enfermedad
iniciada el 25 de abril de 1959, terminaría el 7 de agosto, durante la visita a la Virgen de Fátima en San Giovanni Rotondo. El Padre Pío atribuyó su curación a la intervención de la Virgen. El 30 de julio al 17 de septiembre, la visita apostólica de Monseñor Carlo Maccari hace explotar nuevamente el caso Padre Pío. La prensa ataca con violencia a las jerarquías eclesiásticas, la orden de los frailes capuchinos y al convento de San Giovanni de Rotondo. La condición de salud fue empeorando, conforme pasaban los días. Padre Pío camina con mucha dificultad y poco a poco necesitó usar una silla de ruedas. A menudo no lograba celebrar la misa, y el hecho comienza a desatar la preocupación entre los fieles. Cada vez más frecuente, el Padre Pío preferiría permanecer solo y rezar. El 24 de noviembre de 1961, por concesión de la Santa Sede, comienza a celebrar la misa sentado. El 10 de agosto de 1960, el Padre Pío celebró 50 años de sacerdocio. En 1962, los años siguientes, recibió la visita de numerosos obispos y otros prelados, directamente desde Roma, por el Concilio Vaticano. El 22 de septiembre, a las 5, el Padre Pío celebró la Santa Misa. Al finalizar tuvo un fuerte colapso ante el altar. Se aproximó al confesionario para confesarse, pero por su mal estado debió desistir. A las 10:30 bendijo a la multitud que se reunía en la plaza, fuera de la iglesia, y a las 6 bendijo a sus fieles reunidos con una plegaria en la iglesia. En el corazón de la noche, a las 2:30 del 23 de septiembre de 1968 muere, después de haber hecho la confesión sacramental, renovando los votos religiosos y recibiendo el sacramento de la unción de los enfermos. Su cuerpo estuvo expuesto durante 4 días, en homenaje a los devotos del pueblo y a los fieles. A las 3:30 del 26 de septiembre se celebra un solemne funeral, al cual asistieron aproximadamente 100,000 fieles. A las 10:30 el mismo día fue sepultado. El 20 de marzo de 1983 inicia el proceso para la canonización del Siervo de Dios. El 21 de enero de 1990, el Padre Pío es proclamado venerable por el Papa Juan Pablo II. El 2 de mayo de 1999, Padre Pío es declarado beato, con una celebración memorable en la Plaza de San Pedro, presidida por el Papa Juan Pablo II. El 16 de junio del año 2002, es proclamado santo por su santidad Juan Pablo II. Padre Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros.